Libro de Job. ¿Quién escribió el libro? Se piensa que fue Job o Moisés. En cuanto a la fecha en que fue escrito, a quién fue escrito y dónde fue escrita, hay interrogantes. El trasfondo histórico del libro. Muchos consideran a Job como una de las piezas literarias más antiguas que existen. El patriarca Job, un hombre justo, de repente sufre las pérdidas de su propiedad y, uno por uno, todos sus hijos. Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado en un sufrimiento físico terrible. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos. Los amigos le acusan diciéndole que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Job insiste en afirmar que él es bueno y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Los últimos capítulos nos dicen de qué modo su prosperidad fue restaurada, y el libro tiene un punto de vista diferente. ¿Qué género de literatura es? Se puede decir que es de la literatura sapiencial, drama o poético. La idea principal del libro es que Job, siendo el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea, es el primer libro de la Biblia que se escribió, conforme lo creen algunos, aunque no hay una evidencia contundente al respecto. El libro nos da inicios de la obra de Satanás, conforme a Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y 20, y Santiago capítulo 5, versículo 11. En estos pasajes se mencionan a Job como un personaje histórico. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Fue demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Plantea la pregunta: ¿por qué sufre el justo? Y las palabras claves en el libro son sabiduría, Dios, pecado, Satanás. Los temas son carácter de Dios, carácter de la humanidad y problema de la maldad. La fecha en que fue escrita. La historia tiene lugar en el periodo de los patriarcas. Se han ofrecido varias sugerencias con respecto a la composición misma. El énfasis es en la sabiduría, que se encuentra finalmente solo en Dios. La sabiduría humana no puede ser por sí sola, ella ir y penetrar los caminos de Dios. El sufrimiento no merecido no tiene respuesta fácil, pero Dios no está obligado, con los seres humanos caídos, a explicar todas las cosas. El temor al Señor es el camino a la verdadera sabiduría. Job es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. El libro no nombra a su autor. Job es un candidato poco probable porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job de los acontecimientos que ocurrieron en el cielo con relación a su situación. Una tradición talmúdica sugiere a Moisés como el autor debido a que la tierra de Uz, en el capítulo 1, versículo 1, era adyacente a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años, y él pudo haber obtenido un registro de la historia ahí. La fecha de la escritura del libro puede ser mucho después de los acontecimientos registrados en él. Esta conclusión está basada en la edad de Job, número 1, capítulo 42, versículo 16. Su periodo de vida de casi 200 años, capítulo 42, versículo 16, el cual encaja con el periodo patriarcal. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años.
Génesis capítulo 25, versículo 7. Los caldeos que asesinaron a los siervos de Job, en el capítulo 1, versículo 17 de Job, eran nómadas y aún no se habían vuelto moradores de ciudades. La riqueza de Job, siendo medida en ganado en lugar de oro y plata, las funciones sacerdotales de Job dentro de su familia. Este libro comienza con una escena en el cielo que le explica todo al lector. Capítulo 1, versículo 6. Job está sufriendo debido a que Dios estaba en competencia con Satanás. Job nunca supo eso, ni alguno de sus amigos. Por esta razón, todos lucharon por explicar el sufrimiento desde la perspectiva de su ignorancia, hasta que finalmente Job descansó en nada más que en la fe, en la bondad de Dios y la esperanza de su redención. Retos de interpretación. El reto de interpretación más crítico tiene que ver con el mensaje primordial del libro. Aunque frecuentemente se piensa que es el asunto primordial del libro, la pregunta de por qué Job sufre nunca es revelada a Job, aunque el lector sabe que tiene que ver con que Dios está mostrándole algo a Satanás, un asunto que completamente trasciende la capacidad de Job para entender. El comentario de Santiago en el caso de Job, capítulo 11, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, llega a la conclusión de que era para mostrar la compasión y misericordia de Dios, pero sin disculparse. No ofrece explicación del sufrimiento específico de Job. La naturaleza de la culpabilidad y la inocencia de Job da lugar a preguntas que nos dejan perplejos. Dios declaró que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, conforme al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Pero los consoladores de Job hicieron una crítica basada en el sufrimiento de él. Otro reto viene al mantener separados los preentendimientos que Job y sus consoladores trajeron al sufrimiento de Job. En el principio todos estaban de acuerdo en que Dios castiga el mal, recompensa la obediencia y no es posible que haya excepciones a la regla. Job, debido a su sufrimiento inocente, fue forzado a concluir que son posibles las excepciones, ya que los justos también sufren. La ocasión y acontecimientos que siguen los sufrimientos de Job presentan preguntas significativas para la fe de los creyentes de todas las edades. ¿Por qué sirve Job a Dios? Job es reconocido por su justicia, siendo comparado con Noé y Daniel. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 14, versículos del 14 al 20, y por su perseverancia espiritual. A lo largo de la prueba de Job se hace referencia a varias otras preguntas. ¿Por qué sufren los justos? Aunque una respuesta a esa pregunta pareciera ser importante, el libro no presenta tal respuesta. Job es una obra maestra de la literatura, pero su verdadera grandeza está en la discusión de las luchas que cada persona confronta. ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Cómo se enfrenta uno con el dolor y la pérdida de algo? Cuando las circunstancias agobian, ¿dónde está Dios? ¿Se frustran jamás los propósitos de un Dios omnisciente? Entre los libros bíblicos, la estructura de Job es extraordinaria. Comienza con una sección de prosa, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 13, en la cual Job es privado de su familia y posesiones materiales. Sin embargo, su fe permanece firme. La sección central es poesía, desde el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 42, versículo 6, en la cual varias personas dialogan acerca de las razones de las calamidades de Job. El propósito de este antiguo libro no es explicar el sufrimiento y el dolor, sino ayudar al creyente a soportarlos.